Bien, jóvenes, entonces, como dice nuestro objetivo, hoy vamos a introducir esta nueva lección dentro de la unidad que estamos viendo, que es la conquista de América y el impacto principalmente que causa en las sociedades indígenas. Ese es el tema que vamos a empezar a ver hoy. Como vimos en el video que ustedes vieron anteriormente, la conquista de América se basó principalmente en la conquista de dos grandes imperios, que fueron el imperio inca y el imperio azteca, que es lo que vamos a estudiar en esta pequeña lección. Hoy vamos a introducir un poco este tema y para eso vamos a trabajar en el libro de ustedes en las páginas 54 y 55. Aquí aparece entonces una imagen o una iconografía, una fuente iconográfica que nos muestra un poco cómo fue este proceso de conquista de América. También tenemos un mapa que es una fuente cartográfica que nos muestra la ubicación de los tres principales imperios o civilizaciones que se desarrollaron en nuestro continente. Tenemos en este sector que está marcado con café la civilización inca, que su capital era el Cusco. Tenemos la civilización maya también. La civilización maya tenía la característica que ellos funcionaban con ciudades-estado, por lo tanto, ellos no fueron o no tuvieron el poder concentrado en una sola ciudad, tenían varias más. Entre las más importantes está Tikal, Chichen Itza y Mayapán. Y por último, lo que está aquí en verde, que corresponde al Imperio Azteca, que su capital era Tenochtitlán. Ya es los aztecas y los incas sí fueron grandes imperios que fueron conquistados por los españoles. Y aquí tenemos un organizador temporal, una línea de tiempo que nos muestra los principales hechos que ocurrieron en la historia de estas dos grandes civilizaciones que son los mayas, perdón, los incas y los aztecas. Tenemos aquí primero partiendo por los mayas, que son la civilización más antigua. Abandonan las ciudades en torno a la selva como Tikal y se asientan en la península de Yucatán, que es este sector. ¿Ya? Entonces abandonan la selva aquí y se van hacia Yucatán. Luego tenemos el Imperio Inca, ¿cierto? Que funda su principal ciudad, que es el Cusco, mientras los aztecas se asientan en el Valle Central de México, que es este sector, Valle Central de México, donde van a fundar su ciudad. Luego fundan su ciudad en 1325 sobre un lago que se llama Texcoco. Luego tenemos una sucesión de emperadores que se dieron en el Imperio Inca. Y tenemos también aquí cuando llegan los españoles. Los españoles van a llegar a tratar de conquistar a los aztecas en 1519, en 1521 se hace efectiva esa conquista y en 1533 hacen efectiva la conquista de el Imperio Inca. Ya como ustedes ven, ambos imperios estaban en pleno apogeo, estaban desplegándose, estaban sumando más territorios cuando llegaron los españoles, así que esa es una característica súper importante. Bien, entonces la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a responder estas preguntas que aparecen aquí. ¿Qué ocurre en la escena representada? Entonces nos vamos a la iconografía que aparece aquí y describen qué es lo que sucede. ¿Qué personajes se presentan? Hay españoles y también hay indígenas, ¿cierto? ¿Cómo son representados? ¿Cómo son sus vestimentas? ¿Cuáles son las armas con las que cuentan? Etcétera. ¿Qué semejanzas y qué diferencias hay entre ellos? O sea, qué cosas iguales tienen y qué cosas son diferentes. En la escena, ustedes van a distinguir elementos que son
típicos de Europa y otros que son americanos. Por ejemplo, si yo me voy a la imagen, algo típico de Europa es utilizar el caballo como un medio de transporte y también servía para atacar. En cambio, los indígenas no tenían esas ventajas. Ya puede ser una de las cosas que tenían diferentes. Luego dice, ¿qué aspecto del encuentro entre europeos y las sociedades americanas se refleja en la imagen? ¿Qué quiso transmitir el autor de esta iconografía? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Cómo fue este periodo de conquista? De acuerdo a lo que él plantea aquí en esta imagen. Y por último dice, de acuerdo al organizador temporal que vimos aquí, que ustedes lo van a volver a revisar más en profundidad, ¿qué características de las civilizaciones americanas pueden inferir? Recuerden que les mencioné que estas civilizaciones, de acuerdo a lo que nosotros vimos en este organizador temporal, estaban en pleno apogeo, estaban tratando de incorporar nuevos territorios. ¿Y qué procesos se desarrollaron en cada uno al momento de la llegada de los españoles? Acuérdense, miran esto y ustedes ven qué sucedió antes de que llegaran los españoles. ¿De acuerdo? Esa es la actividad de hoy. Recuerden que si tienen dudas pueden consultar. Espero sus trabajos de vuelta.